El Servicio Andaluz de Empleo no puede quedarse solamente como un organismo de contabilidad y de información. Para Comisiones Obreras es el momento de pasar a la acción y de asumir las políticas activas de empleo, aunque eso sí, haría falta duplicar el personal y el presupuesto del que se dispone en la actualidad. Después de ver este tema, charlamos con Manuel Verano, un sindicalista de Comisiones Obreras vinculado al sector agroalimentario. Andalucía cuenta con 550.000 desempleados, una cifra récord en el territorio español. Se trata de la mayor lacra social de nuestro tiempo. Las malas condiciones de trabajo y la incapacidad para encontrar un empleo estable hacen que el panorama se vuelva bastante turbio. Y lo peor es que pocos son los agentes sociales implicados en cambiar el sino de nuestro tiempo. Comisiones Obreras sabe de la importancia del Servicio Andaluz de Empleo y por ello considera que debe ser una herramienta fundamental para mejorar el futuro. El paro es el problema que más sigue preocupando a los andaluces y a las andaluzas, por una razón muy clara, porque el empleo representa el primer factor de integración de las personas, ¿no? Por supuesto también para Comisiones Obreras de Andalucía, el empleo, el paro, erradicar el paro y avanzar hacia el pleno empleo es nuestra principal tarea y a lo que estamos comprometidos. Pero a pesar de su importancia y de los roles positivos que le asigna sobre el papel la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, existen muchas asignaturas pendientes para conseguir de una forma más adecuada los objetivos previstos. Nosotros consideramos que las políticas activas de empleo tienen que jugar un importante papel. De ahí que nosotros consideramos y le estamos exigiendo de manera reiterada al Gobierno andaluz que no puede cruzarse de brazos, que tiene que potenciar las políticas activas de empleo para que lleguen al conjunto de los 550.000 desempleados y desempleadas que hay en Andalucía, y también, por supuesto, el Gobierno andaluz tiene que hacer un esfuerzo por dotar de muchos más medios al Servicio Público de Empleo. Comisiones Obreras ha dado pasos muy importantes para luchar por el pleno empleo, por una mejora de la accesibilidad al mismo y por el equilibrio de oportunidades entre todos los demandantes. Foren es una fundación que creó Comisiones Obreras en el año 92, aunque empezó a funcionar en el año 1993, en aquel momento para gestionar lo que eran los fondos FI, que eran los fondos para la inserción profesional. La intención de crear Foren fue profesionalizar los servicios que entonces prestábamos, que estaban únicamente dentro de lo que era la formación. Existen colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar empleo. Las mujeres, los jóvenes, los discapacitados y los inmigrantes son los principales perjudicados de nuestro marco laboral. Para Comisiones Obreras es esencial que los trabajadores y trabajadoras inmigrantes vengan con un contrato en origen. Y en ese sentido es importantísimo para nosotros, esencial también, que el Servicio Andaluz de Empleo participe en la gestión de esa contratación en origen y eso implica a su vez que el Estado central haga las transferencias lo antes posible del permiso inicial que viene recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía. Además, el sindicato considera vital que el Servicio Andaluz de Empleo sea capaz de promover con garantías la movilidad entre provincias de los inmigrantes. Si atendemos a los flujos migratorios que provocan las campañas agrícolas en nuestra tierra, esta maniobra puede resultar muy provechosa para el buen funcionamiento de nuestra comunidad. Pero antes hay que ajustar algunos flecos del sistema. Las oficinas de empleo están funcionando en precario, con la falta de mucho personal. Es verdad que se habla de que se va a poner ya en marcha una RPT, pero lo que es verdad es que las 192 oficinas que tiene el Servicio Andaluz de Empleo en Andalucía funcionan casi con el 50% de la plantilla de la que les sería necesaria. Hay que apostar por una intermediación laboral efectiva. Los empresarios deben ver en el SAE la mejor herramienta para proveer de capital humano a sus empresas. Comisiones Obreras, a través de Foren y en colaboración con el SAE, gestiona 3 grandes líneas dentro de las políticas activas de empleo. Tienen que pasar por darle respuesta a los sectores nuevos, los sectores en crisis, los sectores emergentes, fomentar la política de igualdad a través de la formación,
facilitar el acceso al empleo de aquellos grupos más desfavorecidos. Además, Comisiones Obreras ofrece apoyo individualizado a los desempleados que quieran iniciar un negocio propio y el asesoramiento que ofrecen los 22 centros del programa Andalucía Orienta. Comisiones Obreras no va a dejar de luchar para conseguir que todos los trabajadores que tienen diferentes situaciones o trabajadores discriminados en el mercado de trabajo accedan en las mismas condiciones al mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo. Manolo Verano, pues con 12 años se incorpora a las Juventudes Obreras Cristianas, que después de una militancia pues pasa a dar paso a incorporarse al movimiento sindical. En el año 1965, Manolo Verano entra en contacto con el movimiento comunista y fue en el año 1972 cuando se presentó a las elecciones del Sindicato Vertical. Años atrás, nació un 14 de julio en Sanlúcar de Barrameda, en el seno de una familia humilde de viticultores que marcarían su futuro. El campo es un trabajo duro, un trabajo mal mirado, y entonces a partir de ahí pues las inquietudes me trasladan. Pero especialmente había una persona que era vecino mío, que era una persona que fue el primero que empezó a darme pues materiales, propaganda, y al mismo tiempo pues me ayudó a instalar en aquel entonces la radio con unas antenas y con un utensilio que nos servía mucho para poder escuchar la perenaica en aquel momento, que era lo que trasladaba muchos mensajes que a nosotros pues lo teníamos inquietud. A mediados de los años 70, Manolo toma una decisión muy importante. Entre el 75 y 77, pues montamos sedes en todos los pueblos de toda la zona de la sierra y constituimos todas una cantidad de sedes, comprábamos, hacíamos recolectas con los propios trabajadores, compraban el terreno, se hacía, es decir, era una lucha con un entusiasmo tan grande por derrocar aquello que existía y construir una central unitaria de todos los trabajadores, que era lo que realmente pretendíamos. Pero siempre quedan cosas por hacer, objetivos por alcanzar. Una de las espinitas que a mí me queda todavía y que llevo muchos años luchando por ello es que terminar con la discriminación que hay con los trabajadores del campo, en que los trabajadores del campo están en la seguridad social agraria, donde cobran unas pensiones de miseria y donde las prestaciones que puedan percibir como cuando están en desempleo también son de miseria. Aportaré toda mi experiencia pues al servicio de los que yo he estado siempre, que es el servicio de los trabajadores y el servicio de una organización que es la organización que yo creo la organización más importante que hay en España en estos momentos, que es Comisiones Obreras.